pirámide de Giza, una aparente formación natural de la que el mito antiguo sugiere que es producto de una montaña que en tiempos de Antigua fue modificada hasta darle la apariencia de pirámide. Su cúspide exhibe una formación escalonada de rocas muy duras. Bajo esa cumbre escalonada, a unos metros, descendiendo por su flanco más visible, hay dos oquedades, dos zócalos gigantes que dan paso a sendos túneles que fueron cavados en una fecha olvidada por autores no conocidos. Los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas o hermosas. Estos hijos del Dios verdadero eran seres espirituales que se rebelaron contra él. Abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo, tomaron forma humana y se casaron con todas las mujeres que quisieron. De esta unión antinatural nacieron unas criaturas híbridas fuera de lo común. Los Nefilín eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. Entonces Jehová trajo un diluvio universal para destruir aquel mundo violento. Los Nefilín murieron junto con la gente malvada. Los únicos que sobrevivieron fueron Noé y su familia, pues se habían ganado la aprobación de Jehová. Huellas gigantes localizadas en China. De su autenticidad se sabe poco. Ezequiel Lamec, un nombre extraño para un habitante extraño, al lado de una pirámide o de una montaña con forma de pirámide. ¿Qué se dice? O según me contó, tiene que ver con una civilización antigua, con una civilización que surgió después del diluvio universal. En el programa anterior quedamos hablando de esa civilización que fue recogida, luego fue enseñada o educada o reeducada por unos maestros que venían del cielo, a los que llamaron o se les daba el nombre de los Neshken. Pasó la noche, dormimos esa noche allá al lado de la pirámide de Giza. Bueno, la noche no, la madrugada, unas poquitas horas, y luego hubo la levantada, el desayuno, como siempre, con bananos, y luego comenzamos la expedición hacia la cumbre de esa pirámide extraña y tal vez milenaria de Giza. Una pirámide que tiene una historia supremamente rara, que habla de unas épocas perdidas que solo figuran en el mito y la leyenda. De lo que ustedes van a ver, como siempre digo, no hay pruebas, solo hay algunos datos, algunos cuentos. No tengo imágenes para ilustrar este cuento y por eso les pido que recurran a su imaginación y me ayuden a evocar esos tiempos antiguos al lado de la pirámide, donde por primera vez se observa una nave, pero no es una nave como cualquier otra, tiene forma de huevo. Buscando a Neshken, el astronauta de piedra. Ezequiel, el último Isazi, episodio 4, el ascenso. El año 1974. El anfitrión Ezequiel Lamec, viejo aborigen de la nación Nasa en el Cauca colombiano.
y de su historia dejar hablar y escuchar. Después de un hermoso amanecer de estrellas, en las primeras horas de la mañana el cielo se cubrió con nubes de tormenta. Tempestad cuyos sonidos lejanos rebotaban en las majestuosas montañas que albergan y rodean la pirámide de Giza. Nubes negras que anunciaban la llegada de las raras tormentas del verano. A las 7 de la mañana de aquel 1974, en la penumbra de una cocina-comedor con olor a leña encendida, fui a sentarme en la rústica mesita con 4 butacas, donde el viejo Ezequiel Lamec, con su larga ruana que le llegaba a los pies, me ofreció el desayuno. 2 bananos y en una envejecida taza de barro cocido, agua de panela con café, a la que roció pedacitos de unas hojas tostadas que había en un plato sobre la mesa. En ese amanecer, cansado y fatigado por el largo viaje hasta este sector del Cauca colombiano, y por la noche de fábulas y cuentos de fantasía del pasado frente a una fogata, comí los bananos y tomé el agua café con los raros pedacitos de hojas tostadas. Terminada la reducida merienda matutina y ante el afán del viejo que insistía en la salida porque iba a llover, tomé mi morral y caminando lo seguí. Al salir de la vivienda y por el camino que ascendía, pasaron 3 hombres altos. No eran indígenas, estaban vestidos de paisano, tenían ruanas y sombreros que me impidieron ver sus rostros. Entonces Ezequiel con una mano me indicó que esperara y con paso rápido fue hacia los hombres. Allí, en el camino, ellos estuvieron hablando durante 1 o 2 minutos. Luego Ezequiel, haciendo una reverencia al estilo oriental, se quedó viéndolos seguir el camino hacia la cumbre de la pirámide. Cuando al fin me hizo señas de seguir, intrigado le pregunté que quiénes eran. Ezequiel solo me respondió: viajeros. Transitando por una senda desigual, el viejo me contó que ese camino no era el verdadero. No era el camino antiguo que llevaba a la cumbre, que en el pasado había una senda escalonada construida con dura piedra tallada, pero que en los tiempos de colonia, cuando todo este territorio fue adoctrinado, los curas católicos habían mandado por las piedras para construir la base o los cimientos de antiguas iglesias doctrineras. Aquel era un ascenso a veces suave y en ocasiones difícil. Caminábamos por una senda rodeada por la vegetación selvática y boscosa que en ese entonces envolvía a la pirámide. Era una subida en la que por tramos el bosque circundante se abría y nos permitía ver los hermosos valles y las montañas lejanas engalanadas con las nubes de tormenta. En una de esas aperturas del bosque circundante, y para darme una tregua en el ascenso, el viejo se detuvo. Entonces, mirando el paisaje, vi que pasó delante de nosotros, a una distancia de unos 200 metros, una como esfera blanca que flotaba camino de las nubes de tormenta. Era una bola que no irradiaba luz, pero que por su color blanco contrastaba con el oscuro de las nubes negras que se aproximaban. Yo, emocionado, llamé la atención de Ezequiel,
quien al ver la esfera blanca solo dijo: «Ah, es un huevo». Y sin decir más, aceleró el paso y siguió el camino, sin darme tiempo a preguntar más sobre el huevo. Unos minutos después, la tormenta con sus lluvias nos alcanzó, y entonces Ezequiel giró por entre la maleza. Abrió un camino que nos llevó a una oquedad alta y delgada, un hueco que estaba ubicado cerca de la cumbre de la pirámide, un lugar donde nos guarecimos. Allí parados y protegidos de la lluvia, el viejo Ezequiel me preguntó que si recordaba la historia de los Isazi y los Neshken, las que me había contado en la noche anterior. Pensando que era imposible olvidar semejante fantasía, le contesté que sí, que claro, que era una fábula bonita. Entonces el viejo sonriendo dijo: con los años, los sobrevivientes de la gran inundación, que fueron ayudados por los Neshken y recibieron la sangre de Arara, aumentaron. Y entonces los Neshken, que habían sido los maestros, se marcharon, pero no se fueron sin dejar instrucciones. Instrucciones que debían seguir unos ayudantes especiales, unos ayudantes que abrieron los portales. Y esta es la entrada a uno de esos portales. Al momento que dijo portales, Ezequiel se volteó y señaló hacia el interior de la oquedad, de la cueva o del hueco a donde habíamos ido a escampar. Al principio, y por estar mirando la lluvia, no la había visto. Al girarme, me quedé extasiado. Frente a nosotros había un profundo y oscuro hueco, y al mirar hacia arriba pude observar medio oculto entre la vegetación que colgaba un zócalo de unos 3 o 4 metros de altura que tenía forma de bóveda. Un zócalo labrado que a manera de puerta gigante daba ingreso a un túnel alto, un túnel de unos 2 o 3 metros de altura, un túnel que tenía más de 2 metros de ancho. La verdad es que aquel era un pórtico gigante. Durante unos segundos, mientras el viejo me observaba complacido, miré las paredes en la entrada, y entonces, al tocarlas y al ver de cerca, pude comprobar la labor de la herramienta que había calado con rumbo al interior de la pirámide. Intrigado por la oquedad, traté de observar el interior de la oquedad alta, abovedada y oscura. Entonces Ezequiel sacó por debajo de la ruana un bastón metálico, en cuya punta se exhibía un hermoso cuarzo de unos 10 centímetros de largo. Un cuarzo en cuyo interior observé un raro tinte verde. Luego de sacarlo, Ezequiel lo levantó a la altura del hombro, y como por arte de magia, el cuarzo se encendió con una luz muy intensa. Deslumbrado por el resplandor blanco y verdoso, similar al que produce una lámpara de gran potencia, maravillado, le pregunté a Ezequiel que qué era eso, y entonces él solo contestó: Lemuria. No entendí la respuesta, y hechizado por el artefacto, le pregunté que dónde lo había conseguido. Ezequiel no respondió. Se giró y comenzó un lento avance por entre el túnel. Al andar unos pasos con el farol de cuarzo radiante y llevándolo sobre la cabeza, el túnel se iluminó totalmente.
Entonces las paredes reflejaron el suave tinte verde, un tinte verde que alumbraba el techo e iba hasta el fondo de la abovedada cavidad. Aquel era un recinto colosal que parecía hecho por gigantes. La sorpresa de semejante obra tallada en la pirámide me hizo olvidar del cuarzo que producía una rara luz. Después de mi sorpresa, Ezequiel se paró en la mitad del túnel. Y allí, a la entrada, levantando los brazos, balbuceó una casi inaudible y extraña oración. Y con la cabeza me indicó que hiciera lo mismo. Yo lo miré extrañado, que sería lo que quería. Entonces él dijo, pida permiso. Sin entender cómo ni a quién debía pedirle permiso, al igual que lo hacía como cuando estaba prestando el servicio militar, dije en voz alta, permiso para entrar. Entonces, y como si hubiera obtenido la autorización, un rayo tronó en las cercanías. Afuera, en la entrada del túnel, la tormenta con sus truenos pavorosos arreciaba. Entonces el viejo sacó de debajo de la ruana unos granos, se llevó unos a la boca y otros me los ofreció. Intrigado los miré y me di cuenta que eran granos de café tostado. Luego los masqué y con el fuerte y agradable sabor en mi boca seguí al viejo, que ya había dado unos pasos hacia el interior del túnel. Ezequiel hablaba. Los gigantes llegaron a la tierra mucho después de la gran inundación, cuando los Isazi apenas estaban creciendo y los maestros Neshken se estaban despidiendo. A los gigantes los llamaron guardianes del destino, ayudantes y guías de la aurora, ayudantes y guías llegados del pasado. Los gigantes eran sabios, rectores y arquitectos, y en la antigua tierra Isazi, por indicaciones de los Neshken, prepararon el auxilio para los pequeños infortunios y para la partida final de aquel pueblo, en lo que sabían sería la llegada del astro gigante y el golpe de fuego que no podrían detener. Para los gigantes, los Isazi renacidos con la sangre de Rara eran un pueblo creado para habitar en otros tiempos, espacios y lugares. Al final, los gigantes arquitectos instalaron las puertas del destino, las que se abrirían antes de las pequeñas calamidades, las que al final serían las puertas de evacuación o de salida, las puertas que se usarían antes del juicio del sol, en el final de la historia Isazi. ¿Juicio del sol? Hagamos una pausa en esta historia y veamos un video antiguo. Bolivia, orillas del lago Titicaca en el año de 1985. Mitos y leyendas de la nación Uru narradas por Desiderio Inda, un hombre que narraba la epopeya de su pueblo y cómo después del diluvio vino algo que en el mito se llamó el castigo del sol. El Tata, el padre, creó a los primeros habitantes, los Chulpas, que habrían de ser destruidos por 5 cataclismos. Después de las guerras aparecieron las epidemias.
Luego sobrevino el diluvio, y cuando las aguas bajaron, apareció el lago Titicaca, y los Urus fundaron entonces su nuevo pueblo en Tanacunto. Pero una vez más el pueblo Uru cometió falta y el Tata los convirtió en piedras que quedaron esparcidas por el altiplano. Y llegó el juicio del sol anunciando la sexta edad del mundo. Poco antes, un oráculo había predicho que un astro brillante aparecería y quemaría a todos, pero no había dicho cuándo. Y una noche, el sol los sorprendió. Pocos salieron con vida del cataclismo. Dos historias. La una habla del juicio del sol y la otra habla del castigo del sol. Algo que ocurrió en una fecha que es desconocida. Regresemos al socavón de mitos y leyendas. La historia que narraba Ezequiel y el esplendor del túnel me emocionaba. Y entonces Ezequiel habló. Cuando la pirámide sonaba y el rayo de luz se encendía en su punta, los Isasi sabían que para evitar el peligro debían ir hacia las puertas. En esos días había muchas puertas y la gente iba a las más cercanas. Los que estaban muy lejos eran recogidos por los huevos y eran llevados a las piedras y a las pirámides más vecinas. Y aquí, dentro del túnel, los gigantes salían por entre las puertas del destino y guiaban a la gente que llegaba. ¿Puertas del destino? A unos 20 metros adentro, caminando por un túnel recto de techo abovedado muy alto, llegamos a lo que parecía ser el final. En la pared del fondo, donde se interrumpía el camino, aparecía un arco con una bóveda de poca profundidad. Un nicho alto, en cuyo fondo solo se veía la pared de sedimentos. Y aquí, tocándola con la mano, Ezequiel se detuvo y dijo: desde el comienzo de su historia, los Isasi sabían que un día tendrían que abandonar esta tierra, y los maestros Neshken y los gigantes los prepararon para ese evento. También sabían que además del fuego en el final de su historia, habría otros males grandes, y que para cuidarlos se hicieron las pirámides y las piedras de salida. El llamado lo hacían horas antes del peligro, y todos pasaban, pero no todos seguían la misma ruta. Según sus escalones del destino, unos ingresaban por esta puerta, otros por las dos puertas que vamos a ver más adelante, otros eran levantados por los huevos, y otros tenían sus puertas de ayuda en las piedras marcadas. A algunos de los que eran levantados por los huevos, los sacaban a otro lugar y nunca más volverían. Los que entraban por esta puerta pasaban a la tierra de al lado. Al ver mi cara de no entender nada, Ezequiel agregó: las puertas no eran paredes, eran puertas de luz. Puertas que se activaban con el tronar de la montaña. Cada una tenía su propia luz, y los Isasi, a medida que crecían, guiados por la chispa de Arara y los 9 escalones del destino, sabían cuál era su luz. Entonces, tratando de entender lo de la luz, pensé interiormente en lo que hoy llamamos aura, y al preguntarle a Ezequiel si esa luz que rodeaba a los Isasi era el aura, el viejo puso cara de no entiendo.
Entonces le aclaré que los maestros de ciencias ocultas en las ciudades llamaban así a la luz radiante que decían ver en los cuerpos de los humanos. El viejo me miró con incredulidad. Luego hizo un gesto de no me importa y prosiguió. Las chispas de Arara llegaban con el nacimiento, crecían en la mente de cada Isazi, y al hacerlo cambiaban de color en su luz. Y así los Isazi sabían que no podían ir a cualquier lugar de salvamento. Las chispas de Arara llegaban con el nacimiento y crecían en la mente de cada Isazi. ¿Chispas? Hagamos otra pausa en este relato. Tiempo presente, libro de Urantia, fue publicado en 1955. Una revelación que se dice habla de un Dios supremo que se une a nosotros mediante algo llamado la chispa divina. Chispa divina, una referencia actual similar a la del relato de Ezequiel. Y el libro dice así: la chispa divina es el germen inmortal que vive dentro de la mente del hombre y que es el potencial de la supervivencia eterna. El alma humana, la personalidad, sobrevive a la muerte por asociación de identidad con esa chispa divina residente y que funciona para perpetuar la personalidad humana en un nivel continuo y más elevado de la existencia progresiva en el universo. Referencia del libro de Urantia 132, 3, 6. Chispa divina, chispa de Arara. Sigamos con el relato de Ezequiel. Cuando terminamos de ver la pared donde supuestamente alguna vez los gigantes colocaron una puerta del destino, Ezequiel se giró y con la luz alumbró a la izquierda. Y al alumbrar descubrió un pasadizo oculto, otro túnel largo que penetraba aún más en la montaña. Este nuevo túnel era menos alto que el de la entrada. Tenía el piso liso y adentro no había nada. Era un túnel que, a diferencia de la entrada, en las paredes de la bóveda, a 1 metro o más de altura, al lado y lado, exhibía unas repisas o sardineles de unos 20 centímetros de ancho. Antes de entrar, el viejo me entregó el bastón de luz de cuarzo y luego, agachándose, se quitó las alpargatas. Después las colocó en la repisa y, retomando el bastón, me dijo que hiciera lo mismo y que también me quitara las medias para que ingresara descalzo. Alpargatas, zapatos y medias quedaron en la repisa. El piso de arenisca fina me pareció demasiado tibio. Al ingresar a este pasadizo o túnel lateral, el viejo dijo: aunque el llamado de la pirámide era intenso, aquí adentro no se oía, y por acá los Isazi llamados caminaban ordenadamente hacia la puerta principal. Nadie traía nada, solo venían con lo que tenían puesto. No traían ni agua, ni comida, ni nada. Luego, Ezequiel detuvo su camino, y cuando fui a preguntar, llevándose un dedo a la boca, me indicó que callara. Todo quedó en silencio. El ruido de la tormenta no se escuchaba, y yo pensé que había parado de llover. Entonces, el viejo, sin avisar, apagó el cuarzo. Asustado por la oscuridad, quedé quieto y en alerta, pero luego, notando que las paredes y el piso emitían un pálido reflejo verde que iluminaba el camino, seguí a Ezequiel. No supe cuánto caminamos en la penumbra, y quizás por el temor me di cuenta que no tenía la natural percepción del espacio-tiempo. Es más, no sabía dónde era arriba ni dónde era abajo.
Después de un rato, y quizás porque mis ojos se acostumbraron a la penumbra y a la débil luz que emanaba de las paredes, tuve la sensación de que todo se había iluminado más. Entonces noté que estaba sudando a cántaros. No había calor en el lugar, el ambiente era frío, pero yo estaba sudando. Luego de percibir el sudor, observé a Ezequiel, y en la clara penumbra de la luminosidad verdosa, vi que tenía su cabellera erizada, el pelo levantado apuntando hacia el techo. Entonces me toqué la cabeza y me di cuenta que yo también tenía el pelo erizado. Cuando al fin Ezequiel, que iba delante mío, se detuvo, dando un paso al costado se hizo a un lado, y entonces me dejó ver que el túnel, en ese sector, descendía como en una rampa y terminaba en una pared de sedimentos. Con cara triunfal, el viejo sonrió y me hizo una seña para que fuera hacia él. Al descender, observé frente a mí una tapia perfectamente vertical, una pared que tenía un remate abovedado. No tenía marcas ni nada parecido. Entonces el viejo colocó en la pared la palma de la mano que tenía desocupada y, como recordando algo que le había sucedido, dijo: la primera vez que me trajeron acá, todo estaba vacío, y al llegar a esta pared, de pronto se iluminó. La tapia se volvió entre cristalina y sólida. Luego, sin saber ni cómo ni por qué, me sentí como si estuviera metido dentro de una caja sin paredes, con un vidrio opaco ubicado frente a mí. Era como si estuviera acostado dentro de un ataúd, con el vidrio destapado para que los dolientes vieran el rostro del cadáver. Yo sabía que estaba de pie, pero en ese momento me sentía acostado. Entonces, delante de lo que parecía un vidrio, se asomaron unos rostros que me miraban y sonreían. Después, lo que me pareció una caja se puso vertical, y por el vidrio opaco vi un borroso paisaje de verdes selvas, de montañas, donde a lo lejos se percibía una ciudad. Al final, el viejo hizo una pausa, suspiró profundamente y prendió el cuarzo. El resplandor de las paredes desapareció y todo se iluminó nuevamente. Entonces Ezequiel habló. Los Isasi eran un pueblo protegido por la mezcla con la sangre y la chispa de Arara. Y en las calamidades pequeñas, los que salían, según su escalón del destino, entraban por esta puerta a los tiempos idos del remoto. Allá los recibían y mientras se arreglaban los daños en esta tierra, los cuidaban y después los regresaban. Algunos, cuyo cuerpo renacido con la sangre y chispa de Arara ya estaban listos, se quedaban y desde el ayer viajaban al mañana. Luego, el viejo, suspirando nuevamente, hizo una pausa y después agregó: lo que vendrá ya existe, lo que vemos está aquí y lo que vimos ya está. La verdad, en ese momento no entendí nada de lo que decía. ¿Sería futuro, presente y pasado? Entonces, intrigado, le pregunté por lo que él llamaba los 9 escalones del destino. Ezequiel, haciendo un alto, respondió: hay 9 escalones que guían la chispa de Arara. Todos son buenos. Son 9 pensares que unidos reflejan el gran pensamiento. Y esa fue una de las grandes enseñanzas que los Neshen dejaron al Isasi. 9 escalones para las chispas, 9 pensares. ¿Sería que Ezequiel hablaba de 9 personalidades? Con los años descubriría el significado.
Afuera llovía intensamente. Entonces, mirando al horizonte de nubes negras y tormenta, imaginé la pirámide sonando en su llamado de emergencia. En mi mente pensé también en los gigantes que en la puerta de este túnel guiaban a la gente que llegaba. La primera parada en mi visita a la pirámide de Giza en aquel lejano año de 1974 terminó. Aún me faltaba conocer un segundo túnel que, según Ezequiel, existía muy cerca. El túnel que, dijo él, conducía al país interno. Bueno, y así termina el cuarto episodio de esta narrativa, de este cuento dedicado a la pirámide de Giza, a los Neshken y a una civilización antigua a la que se le dio el nombre de los Isasi. Una civilización que, según el cuento de Ezequiel Lamech, recibió la sangre de la galaxia. Yo no me imagino que sea la sangre de la galaxia, quizás sea ADN, una modificación genética, algo especial ocurrió y se le da o se le dio el nombre de la sangre de la galaxia. El próximo episodio vamos a ir a otro lugar. Vamos a conocer las naves huevos subterráneas. Estuvo con ustedes Roberto Tovar Gaitán. Felicidades y mil gracias por su atención.